En Confianza, el podcast de Samuel Ríos. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por seguirnos en este nuevo episodio de nuestro podcast En Confianza. Y hoy tenemos a una invitada especial, a la cual aprecio mucho, a mi compañera, la diputada Zaira Cedillo. Muchas gracias por acompañarnos, Zaira. Muchas gracias por la invitación a este podcast que está de lujo. Sí, esperemos que les guste a toda la gente. Y bueno, pues miren, les voy a platicar un poquito de Zaira. Zaira es ingeniero en gestión empresarial. Fue graduada en el TC de Catepec. Del 2014 al 2018 fue coordinadora del Sistema Integral de Electrificación en la zona metropolitana por la CFE. También en el 2018 a la actualidad, bueno, pues es promotora de las economías alternativas. En 2019 fue enlace de Jóvenes Construyendo el Futuro, un programa muy importante de nuestro expresidente. Del 2021 a la actualidad, bueno, es responsable de las tareas feministas de la 4T en el Estado de México. Del 2022 al 2023, enlace de jóvenes en el Estado de México de parte de Morena. Y del 2023 es integrante de la campaña de nuestra querida gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Y del 2024 a la fecha, bueno, pues diputada local por el distrito 42 de Catepec. Además, preside la Comisión de Igualdad de Género, una, creo que, de las más importantes de la Cámara. Pues bienvenida, Zaira. Muchas gracias por acompañarnos. Y yo voy a empezar preguntándote un poquito por tu familia, ¿no? Platícanos un poquito. A ver, soltera, casada, con hijos, sin hijos, platícanos. Sí, lo primerito que me dijiste, la invitación al podcast es, ahora no vamos a hablar tanto de política, sino de lo personal. Entonces, pues, yo soy Zaira Cedillo Silva, soy ecatepense, soy casada, tengo 2 hijas, estoy muy contenta de tener 2 hijas, y pues son cosas que, como tú decías, normalmente la gente no sabe de ti. Oye, platícanos, ¿qué edad tienen tus hijas? Bueno, pues una ya va a cumplir 10 y la otra tiene 7, así que Uy. ya están creciendo. Sí, pero me imagino que es un poco complicado ahorita con la diputación. El tiempo con la familia, ¿no? No te demandan mucho tiempo tus hijas, te reclaman el estar aquí tanto tiempo en la Cámara o en Ecatepec. Bueno, sí es complicado. Incluso yo lo he dicho, a veces hasta podría parecer un tema incongruente, ¿no? Que en mi caso presido la Comisión para la Igualdad de Género y a veces hablamos de los derechos de las mujeres, ahora tenemos la cartilla de derechos de las mujeres, del tiempo personal, un sistema de cuidados, distintas cosas, pero el estar en la vida pública de tu país, de tu estado, de tu municipio es más. Para una mujer que es líder en su colonia, y estar en su casa es complicado, ¿no? El poder estar en ambas cosas, el poder atender a los hijos, el poder estar presente en todos los momentos, te demanda muchísimo tiempo. Así que es algo que para mí sí ha sido el mayor reto, ahora que soy diputada local y en tareas anteriores del partido Movimiento y de gobierno como funcionaria. O sea, políticamente y profesionalmente combinar eso con tu vida personal es muy complicado. Sí, definitivamente. Y bueno, me imagino que, por ejemplo, ahorita con tus peques, ¿no? Quien te ayudan a cuidarlas en casa, etcétera. Me imagino que recibes apoyo o contratas a alguien o algún familiar está al pendiente. Pero fíjate, uno de los temas que, bueno, al menos yo en territorio he visto que muchas madres se quejan es el tema de las guarderías, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Digo, porque este caso, como en el tuyo, que dices, oye, tienes un trabajo, eres una mujer exitosa, estás trascendiendo en temas muy importantes. A lo mejor existe la posibilidad de tener un apoyo, pero hay muchas mujeres que hoy no lo tienen. O sea, ¿cuál es tu opinión al respecto? Y finalmente lo que yo te voy a compartir ahorita, pues lo voy a decir desde un privilegio que tengo, ¿no? Porque pues como legisladora, obviamente tengo mis privilegios, entonces, por supuesto, a mí hay una persona que me ayuda, que me apoya ya desde hace bastantes años. También el papá de mis hijas es alguien muy responsable con ellas. Y por otro lado, pues mi mayor apoyo siempre han sido mis papás. Mi mamá de forma principal es la que de forma incondicional siempre, sí o sí, ha estado para mí, no solo para mí, sino también ahora con mis hijas. Entonces, hablar de un tema de guarderías, pues no solo es el espacio en donde pueden quedarse los hijos un ratito, porque puedes tardarte más tiempo, lo que te cuesta,
ahora con todas las modificaciones que hemos tenido a nivel federal, es uno de los retos también que tiene la doctora Claudia Sheinbaum, que ya dijo que se van a crear estos espacios de guarderías en todo el país, en lugares dignos para las niñas y los niños, pero a veces no es suficiente el tiempo en que pueden apoyarte cuidando a tus niñas, a tus niños por el transporte, porque te tardas más en el trabajo o porque el mismo trabajo, la actividad que tú desarrollas, te impide que sea un trabajo, no sé, de 6 horas, de 8 horas, te tardas, vas más lejos. Y es algo que nos pasa a nosotros, por ejemplo. Claro. Y la verdad es que también yo digo que ya también era un programa muy viciado, ¿no? Que se encontraron muchos casos en las guarderías donde cobraban sin atender. A ver, eran muchos temas, ¿no? Irregularidades. Lugares que se supone que eran guarderías, pero que no tenían las condiciones, ni de protección civil, ni condiciones de limpieza, de sanidad, condiciones de personas técnicas o personas que estuvieran al pendiente de los niños. Ya cualquiera podía estar en una guardería y a quién le dejabas a tus niñas, a tus niños. Muchos que tenían un padrón que no era real, que no era verificable, ¿no? Sí, claro. Entonces, tantas irregularidades que se encontraron, yo creo que sin duda alguna las madres necesitamos un espacio, y no solo las madres, sino en general las personas cuidadores, porque tal vez como yo salgo y trabajo y mi mamá puede estar al pendiente, su papá de mis hijas puede estar al pendiente, la persona que me ayuda puede estar al pendiente, pero ¿qué pasa si un día no pueden? ¿O qué pasa si se requiere más tiempo y requiero de estos espacios? Pues tienen que ser espacios dignos, tienen que ser reales, tienen que ser confiables. Y hoy con todo esto, este sistema de cuidados a lo que tenemos que transitar, pues involucra esto, que tal vez no siempre la misma persona los va a poder cuidar porque tendrá que ir al doctor o tendrá alguna responsabilidad, un trámite, algo que hacer, pero ¿dónde se van a quedar? O esa persona cuidadora, también si se enferma o requiere de algo, ¿quién la va a cuidar? ¿Quién le va a brindar esos servicios? Entonces, pues no solamente un tema gubernamental, sino es algo que nos involucra a todas y todos, y así como lo requieren las personas que trabajamos, pues también las mamás que están en casa requieren de ese apoyo. Sí, pues definitivamente un tema muy importante que creo que es de interés de mucha gente y más hoy que tenemos presidenta con A, gobernadora con A y bueno, y Ecatepec tiene presidenta con A también, ¿no? Entonces, creo que sí es un tema que sería importante, pues nosotros hoy que tenemos una responsabilidad muy importante, poder ponerlo en la agenda, ¿no? De los temas que tenemos que resolver en nuestro estado, pero platícame un poquito, cambiando de tema con tus papás, ¿qué papel han jugado en tu vida? Cuéntanos un poquito de ellos. Mira, es algo de lo que no hablamos tanto normalmente. Fíjate, yo lo he dicho, mis papás lo tienen que ver todo en mi vida, ¿no? Mi mamá es la que siempre ha estado conmigo, siempre nos ha apoyado. Y yo siempre lo he dicho, hasta incluso en algunos lugares se han equivocado cuando digo que soy de Ecatepec o dicen que soy de Santo Tomás Chiconautla, porque como yo lo menciono tanto, a veces se confunde de qué lugar represento. Entonces yo soy de un pueblo originario de Ecatepec, que es Santo Tomás Chiconautla, y siempre lo recalco, porque tenemos tradiciones, porque todavía tenemos cultura, porque todavía hay un arraigo muy importante, que eso ya nos falta en muchos lugares del Estado de México, y de verdad de Ecatepec, y eso nos podría ayudar muchísimo en el tema de la cohesión social, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque además, pues al ser de un lugar originario, ser de una familia tradicional, ser todavía de un pueblo, entonces muchas de las cosas que hacemos está mal, ¿no? El decir, pues ahora despenalizamos el aborto. Eso en muchas iglesias le dieron cartas de mi contra, ¿no? Híjole, qué Entonces, mi mamá catequista, mi hermana fue catequista, híjole. mi abuelita era de las que nos llevaba, ya estaba un poquito grande, mi abuelita por parte de mi familia paterna, y mi abuelita materna también, ambas. Siempre la iglesia y la fiesta del pueblo y demás. Pero mi abuelita, por parte de la familia de mi papá, tienen que entrar a la iglesia de rodillas, ¿no? Y salir de espaldas, o sea, todavía un tema cultural muy arraigado. Entonces mi papá es de esas generaciones, de esas familias, que a él le tocó ser, no el mayor, pero sí de los mayores, en donde eran muchos hermanos, eran 10, de 10 hijos, y entonces para que los menores estudiaran, los mayores tenían que trabajar. Actualmente en la casa, las familias de mis dos abuelitas, tanto maternas como paternas,
aún tienen borregos, aún crean animales, Padre. aún tenemos el tema del campo. Mi papá se sigue dedicando al campo, tiene camiones y a eso se dedica toda la vida. Él desde niño, desde los 6 años, ya manejaba un camión. Entonces es un tema tradicional que se ha roto mucho en mi familia. ¿Por qué? Porque pues él también tenía un arraigo y unas ideas machistas en donde las mujeres eran para estar en su casa, en donde las mujeres lo que tenían que saber hacer bien era cocinar, atender a los hijos, donde no tenías que estudiar más. Incluso pues nosotros, mi mamá siempre era muy insistente y por eso creo que también es fundamental ella para el cambio de la vida de mi familia, porque ella siempre le decía a mi papá, se insistió muchísimo en la escuela en donde teníamos que ir, en el preescolar, en la primaria, en la secundaria, en que quería que aprendiéramos a nadar, que el ballet, que pintura, que también aprender a cocinar, que los globos, o sea, en todo, ¿no? En que aprendiéramos distintas cosas para que tuviéramos oportunidades y para que decidiéramos qué era lo que nosotras queríamos. Pero todavía íbamos en la secundaria y mi papá tenía la idea de que para qué van a estudiar más si se van a quedar en casa o si las van a mantener, ¿no? Aún así, que él tenía esas ideas, pues yo siempre lo he dicho, desde que éramos muy chiquitas, 3, 4 años, se nos llevaban al campo en la madrugada, Uy, qué a ir padre. y a cortar las calabazas, a ir al frijol, a la cebada, con nuestra misma familia, ¿no? ¿Y? Y también con otras personas que ayudaban a trabajar en estos temas del campo, vecinitos, demás, familiares, demás. Entonces, pues con esas ideas costó bastante. Mi papá tuvo un accidente cuando yo entré justamente a la preparatoria, después de que yo cumplí 15 años y es además cuando yo me meto a todo el tema político. Mi papá tiene un accidente y entonces se le destruye la tibia y el peroné porque se rompe un esmeril, un disco así en distintas partes. Y pues imagínate si la fuerza rompió un vehículo que estaban al lado, distintas cosas, y lo corta totalmente, ¿qué puede suceder con un hueso, no? Claro. Entonces prácticamente a mi papá le queda coleando el pie. Tuvo muchas cirugías, él se aferró muchísimo, en distintos hospitales no lo querían atender, incluso privados decían que su pierna no se iba a salvar. Ujú. Y yo creo que fue una gran lección para la familia porque si bien, pues siempre hemos sido de mucho trabajo, y digo, hemos sido porque es lo que siempre nos han enseñado, no nos ha faltado nada, pero tampoco hemos vivido en la super riqueza o en la opulencia, pues fue un momento muy difícil porque a él le tuvieron que hacer muchas cirugías, pero afortunadamente incluso en hospitales muy grandes del país, como en La Raza, le preguntaban, ¿a qué santo te encomendaste? Porque es un milagro, es algo que no se esperaban de nadie, ¿no? O que no habían visto en tantos años, en ningún caso. Pero y que me imagino que le pusieron clavos, Clavos, él tenía un fijador, toda la pierna la tenía inmovilizada y tuvo un fijador como de este tamaño. Por fuera, pues traía todos los fierros. ¿Cuánto tiempo duró su recuperación? Él estuvo así unos 5 años, Hijo, sin poder hacer absolutamente nada. Entonces, pues una persona del campo de trabajo, además ¿qué también manejaba aparte? que manejaba, dentro había Madre. algún taller mecánico, también él mismo hizo sus carrocerías de camiones, o sea, imagínate, ¿no? Alguien que se levanta a las 4 de la mañana y se duerme a las 11 de la noche, o que a veces si tiene que trabajar algo, puede no dormir por 2 días seguidos por estar trabajando, que va de un estado al otro manejando, que es de conocer los... Oye, ¿y en ese momento no entró como en depresión? Pues no solo eso, a ver, entró en depresión, pues él decía que si ya no tenía bien ese pierno, pues él ya no quería vivir. Un momento muy complicado. También, pues el tema obviamente de los gastos en la familia, un momento muy complicado, pero creo que también de mucho análisis, porque pues no podía hacer nada. Literalmente el tema de que tocaron la cama de mi papá era para él un dolor así, Terrible. que no podía hablar, que supongo que quería gritar, que lloraba del dolor así muchísimo, y pues también te das cuenta que son pocas las personas que realmente están a tu lado, que aunque tengan mucha familia, que aunque Momentos los papás difíciles. o el hermano de, no, o sea, el hermano de, los hermanos, las hermanas, los papás, o sea, que en esos momentos no aparecen, ¿no? Y que mi hermana y yo, entonces, en ningún momento mi mamá dijo, o se planteó, mis hijas van a dejar de ir a la escuela o tienen que ayudar.
¿no? Nosotras sí ayudamos mucho a los gastos de la casa, trabajábamos, íbamos de la escuela, saliendo trabajábamos y en fin de semana otro trabajo distinto. Ayudábamos lo más que podíamos y mi mamá además también se esforzaba muchísimo y además era cuidar a mi papá y ir para acá Y una y para allá. fortaleza muy grande también de tu mamá, ¿no? Así es. Porque asumió las riendas, la fortaleza. La verdad es que una tarea complicada. ¿Y cuántos hermanos son, Zaira? Yo tengo un medio hermano por parte de mi papá y tengo una hermana. Mi hermana es menor, mi medio hermano es más grande que yo y pues mi hermana, fíjate que y tenía más de esas ideas justo de no estudiar y demás. Y después de todo esto, y que incluso hasta supongo que por exigir un tema de más atención y demás, ella decía que no quería estudiar nada, pues ahora es bióloga molecular. Ay, mire, siempre ha sido muy trabajadora además. Y fíjate, te voy a compartir algo. Hay una amiga que tenemos en común, Mari, que yo la primera vez que dije esto fue porque ella me invitó a la presentación de un libro que se llama Presidenta. Ujú. Cuando nosotros tomamos, bueno, no tomamos protesta todavía, cuando ganamos al siguiente día de las elecciones, creo que a mí me cayó mucho, eh, entendí muchas cosas, ¿no? De realmente lo que estábamos viviendo las mujeres de nuestro país, pero en específico yo, porque pues yo ahorita te comentaba un poco de mi mamá, pero pues ella también es del mismo pueblo, sus papás, su abuelita, su bisabuelita, y es alguien que sí creció en el campo con su bisabuelita y demás, ¿no? Una persona que falleció con más de 100 años. O sea, yo insisto, un tema todavía de un arraigo cultural importante, tradicional en Ecatepec, que ya no lo vemos tanto, ¿no? Claro. Porque ha llegado gente de muchos lugares y eso es muy natural. Pero entonces también, ella tuvo muchos retos, ¿no? Eh, Primero, para poder estudiar desde la primaria se fue a la Ciudad de México. Ella vivió el terremoto del 85 y vio a muchos de sus compañeritos morir. A su directora quedarse agarrando el teléfono de la escuela, ¿no? Mientras hacía una llamada y se derrumbaba el edificio. Sus papás no le creían porque no había, o sea, no es como ahora que están las redes sociales, que sucede algo y de inmediato en un minuto ya está en Facebook, en el TikTok algún video o que está en las noticias. Eso no se vivía en el 85, en ese momento, ¿no? Entonces ella se regresa a su casa, no le creen porque había regresado temprano y al siguiente día la acompaña, ¿no? Porque, pues, ¿por qué no vas a la escuela? Prácticamente. Y pues así, una situación muy distinta, ¿no? Para ir a la escuela, la secundaria también en la Ciudad de México, la preparatoria en un CCH, y entonces cuando ella quiere estudiar una carrera ella quería ser periodista, y sobre todo su papá le decía que no, porque tenía dos opciones si quería ser periodista. Una, morirse de hambre, porque el periodismo no le iba a dejar para nada, o que la mataran, ¿no? La otra opción, que la mataran, porque ¿Qué eran esos porque tiempos? en esos tiempos, además, en esos momentos era lo que pasaba con los periodistas, ¿no? No teníamos la libertad de expresión de hoy en día, que puedes hablar de cualquier actor político, la presidenta de la República. Sí, o sea, hablando de un periodismo, digamos, no al servicio del gobierno, No, 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 Sí, ¿no? exactamente. Entonces, pues ella no estudió lo que ella quería, sin embargo, también fue un reto poder estudiar, que todavía, ¿para qué vas a la escuela? Sus tías la apoyaban con ropa, con dinero Qué padre. para que estudiara, porque eran otros momentos, yo insisto, y pues ella es contadora, estudió en la UNAM, es contadora, pero luego ya no ejerció la carrera porque no le gustó y también porque se dedicó más a nosotras, ¿no? Claro. Se dedicó totalmente su vida a nosotros, como muchas de las mamás, ¿no? Además, como muchas de las mamás mexiquenses y ecatepenses. Entonces, para mí, eso es un ejemplo, pero yo te decía, pues yo caí en cuenta al siguiente día de la elección que tuvimos, eh, pasado junio de 2024, con la primera presidenta de México, porque yo cuando despierto al siguiente día de la elección, un lunes en la mañana, normal, como todas las mamás de Catepec, del Estado de México, te tienes que levantar súper temprano, hacer la comida, el uniforme, Los niños levantan. que no te hacen caso, levántense y demás. Y mis hijas así, les hablé, súper rápido se despertaron. Una, la más grande, es la que en particular me cuesta trabajo normalmente, pero no, se despertaron súper rápido y estaban saltando en la cama y me preguntaron,
oye, mamá, ¿y ganaste? Y yo estaba contenta, obviamente les dije que sí, les dije que gané. Y me preguntaban, oye, mamá, ¿y entonces también ganó la doctora Claudia? Y yo, sí, también ganó la doctora Claudia. Entonces me dijo, entonces tenemos a la primera presidenta de México, ¿no? Y entonces cuando ellas me dijeron eso, pues yo comencé a analizar realmente lo que vivieron nuestras mamás, nuestras abuelitas, bisabuelitas, que hoy las mujeres no solamente opinamos, no solamente votamos, tenemos derecho a ser votadas, hay paridad, un gran sinnúmero de avances que hemos tenido, Claro. que para muchos de nosotros es normal, para las niñas, para algunos jóvenes, pero que no vivieron todo lo que vivieron las que nos antecedieron. Y entonces para mí eso, o sea, que ellas me lo dijeran fue muy importante porque digo, yo no se los he tenido que decir y ellas mismas están viendo el valor de lo que nos ha Sí, costado está generando a las conciencia. mujeres, ajá, esa conciencia de lo que ha costado de tener a la primera presidenta de la República después de más de 200 años. O sea, vivimos un momento histórico, pero que sin duda alguna ha sido también una transformación cultural al interior de todas nuestras familias. Claro, y a mí me encanta, por ejemplo, cuando la doctora dice que no llega sola, ¿no? Que llegan con No, sí, todas, todas. que llegan, o sea, personalidades importantes que generan una lucha constante y que hoy yo veo que el papel que están teniendo las mujeres en la política, pues es realmente importante. O sea, vos ahorita hablábamos precisamente, ¿no? Presidenta, gobernadora, presidenta municipal, ¿no? En tu caso, Sí, en Ecatepec, la en primera mujer Ecatepec, sí, presidenta en municipal tenemos Ecatepec, ahorita. mira, ¿no? Y bueno, y tú en la Cámara, que también tienes una comisión muy importante, que está haciendo un gran papel y que también es una de las promesas en la política, muy joven, por cierto, ¿no? ¿Quieres revelar tu edad o no quieres? No, muchas gracias. Pues tengo 30 años, ya no tan joven según la ley, pues ya. Pero Debemos de ser jóvenes. 30 años ser diputada, yo digo que es un logro muy importante. Pero además yo digo, hoy en esta 62ª legislatura es la primera vez que tenemos tantos jóvenes, ¿no? Nunca habíamos visto tantos jóvenes. Y mayoría mujer, por Oye, cierto. y además, y mayoría mujeres, Sí. que era antes la cuota de por ahí un joven, por ahí dos jóvenes, pero ya uno tenía más de 36 años. Sí, claro. Y entonces, ¿en dónde estaban realmente los jóvenes? Hoy hay ese cambio generacional que siempre lo hemos dicho, no es solamente un cambio de edades, sino también de ideas, de proyectos, de una forma diferente de hacer las cosas. Y hoy lo tenemos en esos dos sentidos, ¿no? Y que aparte yo digo, o sea, era que es parte de la formación, ¿no? Que me incluyo, ¿no? Todavía a mis 38, me incluyo yo todavía en esta parte de esta generación Sí. de jóvenes políticos, porque digo, para la edad que tenemos, estar en cargos importantes, pues la verdad es que nos genera mucha experiencia y también una gran responsabilidad, porque en algún momento, pues esta generación actual de políticos que hoy toman muchas determinaciones en nuestro país, pues va a llegar su periodo en el que ya van a jubilarse o a retirarse y nos va a tocar a muchos de nosotros el poder, digamos, llevar las riendas de muchos temas. Entonces, creo que es una gran experiencia, pero también de grandes retos. ¿Tú ahorita en la Cámara o en tu historial político consideras que has vivido violencia política de género en algún momento? Mira, es un gran momento, ¿no? Porque justo ahorita se combinan las generaciones, ¿no? Los que llevan luchando 50, 60 años, Que han lograron entrado por transformar, ganar la que lo lograron, ¿no? gobernatura y sí. Primero que lograr, además estamos cumpliendo 7 años de la transformación, de que el pueblo de México eligió al licenciado Andrés Manuel López Obrador, que llegó la transformación a nuestro país. Entonces, es esa combinación de generaciones con las nuevas que hoy llegamos y además, sin duda que nos estamos nutriendo de toda su experiencia, de todo su conocimiento, pero dentro de todo esto hay estos retos y hay estas dificultades que yo creo que en particular sí seguimos viviendo las mujeres, ¿no? Sin duda alguna, yo creo que no solo yo, sino que todas las mujeres que participamos de la vida pública de nuestros municipios, de nuestros distritos, de nuestro estado, hemos vivido en algún momento violencia política en razón de género. En mi caso, sí, en distintos momentos. Y a veces parecen cosas chiquitas o a veces bien grandes, ¿no? Pero desde distintos momentos en que te ven y, eres tú quien viene a tal tema, así como que
esperaban a alguien más, esperaban a algo más, en donde te minimizan, ahí inicia, ¿no? Luego ya temas muy específicos en donde, no, tú solo puedes participar en estos temas porque eres mujer. O, no, pues tú que eres feminista, ¿no? Pues tú quédate con esto y en estas otras cosas no puedes participar. Entonces ahí estamos viviendo distintas prácticas de violencia política en razón de género. O sea, sin duda alguna, tenemos que decirlo así, son en razón de género y que lamentablemente se ven muy comunes o que también es como que se te imponen actividades hasta al interior de la vida política por el rol de género que está impuesto a la sociedad, ¿no? Y otras cosas, ¿no? Y en las formas en que te quieren tratar, los compañeros, incluso luego las compañeras, también ejercemos violencia política en razón de género hacia otras compañeras cuando denostamos. Ah, porque está bonita, ah, porque es mujer, ah, porque está joven, ah, porque es de las que le gustan a tal o a cual. Ujú. Entonces, en política es una mala práctica que lamentablemente todavía se vive. Y eso se presta a que demeriten tu esfuerzo, ¿no? Porque al final lo que tú dices es muy cierto, ¿no? A veces las personas cuando mujeres jóvenes llegan a cargos importantes se lo atribuyen a factores externos y no precisamente a su talento, que eso es algo que yo he visto, que hoy al menos en nuestra legislatura yo veo compañeras muy comprometidas, es una legislatura muy padre, muy diversa. Bien diversa. Sí, muy diversa, compañeros que traen ideas que de repente no coincidimos, no porque estén mal, ¿no? Sino porque son ideas que a lo mejor para nosotros pues ya se tienen que hacer de diferente manera, pero justo el encontrar este punto de equilibrio yo creo que nos va a enriquecer mucho y bueno, pues al final de cuentas con lo que me acabas de platicar, Zaira, ¿en algún momento tú te has sentido, o sea, como acosada en la cámara o por alguna autoridad en algún momento? Fíjate, en este congreso, en la legislatura, no, eh, pero sí en diversos espacios de la vida política o pública, por distintas personas, actores, funcionarios, que pues obviamente tú debes de tener un diálogo con todas, con todos, porque estamos acá para representar a nuestros distritos, a nuestro municipio, lo que queremos es que esté mejor y entonces tocas puertas, ¿no? En todos los temas, en todos los sentidos. Y hay quienes a veces de inmediato, como te ven mujer, como te ven joven, ya quieren tener otra actitud contigo, ¿no? Y entonces también acá viene el otro tema. Tú que tienes una conciencia y entonces das un cortón, de inmediato también te cierran las puertas, ¿no? Que es algo que tenemos que decir que pasa. Claro. No, y qué difícil, ¿no? Que digo, todavía de alguna manera existe esa parte, ¿no? Que se tiene que erradicar conforme pasa el tiempo, porque yo veo también alguna resistencia de algunos compañeros o en general, de que las mujeres tomen las riendas. Se hablaba, por ejemplo, inclusive en la Cámara, ¿no? Todos los que presiden las coordinaciones de sus bancadas son hombres. Entonces, hoy está en tela de juicio de si en la siguiente presidencia en este periodo si va a ser mujer, si va a ser hombre. Estamos en ese proceso justamente, pero es algo que se discutió inclusive al interior, ¿no? Sí, son todavía muchos retos que tenemos y tenemos que nombrarlo como es, ¿no? Todavía hay una sexualización de las mujeres hacia las tareas que desempeñamos, ¿no? Y en este sentido, pues en el Congreso del Estado también tenemos nuestros retos, ¿no? Hemos escuchado de rumores que si en diferentes grupos parlamentarios van a poner una coordinadora mujer, tenemos presidencia de la JUCOPO, hombre, todos los coordinadores de los grupos parlamentarios son hombres y al mismo tiempo también la presidencia de la mesa directiva también es hombre, ¿no? Entonces hay cosas que sí tenemos que ir cambiando porque decimos, ok, vivimos una legislatura paritaria, porque de 75 tenemos mitad de diputadas, mitad de diputados y un diputado, ¿no? Entonces, una persona no binaria, mitad, mitad. Hoy tenemos paridad. Hoy realmente tenemos paridad. No está más inclinado hacia mujeres, hacia hombres. Es el mismo número de una persona no binaria, nuestra diputada querida. Claro. Entonces, hay paridad, pero también se tiene que ver en la toma de decisiones. Ujú. Sí, definitivamente. Oye, Zaira, y bueno, y cambiando un poquito de tema, me imagino que por la comisión que tienes ahorita, ha venido gente con historias desgarradoras, me imagino muy complicadas.
¿no te genera de repente impotencia el no poder ayudarlas o sí puedes atender todos los temas? ¿Cuál es el mayor reto que has tenido en todos los casos que te llegan? Bueno, no han llegado todo tipo de casos. Algunos, yo tengo que decir que afortunadamente hoy con este cambio de gobierno, con nuestra querida gobernadora, la maestra Delfina, que ha habido al frente de distintas dependencias personas más sensibles, pues nos han estado atendiendo. Me parece fundamental que hemos estado atendiendo de inmediato las personas desaparecidas o no localizables, de forma principal a mujeres, a niñas, a infancias. Hay muchas jóvenes que se desaparecen por distintos motivos y nos han ayudado muchísimo a buscarlas, pero de las cosas pues, más tristes es que en casos en donde yo he solicitado el apoyo para que nos ayuden a buscarlas, para que se meta seguridad pública, para que se meta la fiscalía, distintas dependencias que tienen que ver con todo esto y que creo yo que hemos sabido llevar el protocolo por ya un tiempo de experiencia. Dentro de todo esto, tampoco me comparten todos los detalles de lo que sucede. Debemos de cuidar muchísimo a las víctimas, no revictimizarlas y demás. Pero hay casos en donde ha sucedido que la misma persona que los busca, la mamá, el papá, son quienes están abusando de la niña, ¿no? Por ejemplo, un tema de abuso sexual en casa. Sí, lo que comentas es muy importante porque en muchas ocasiones piensa la gente que como diputados es como si tuviéramos acceso a todas las dependencias, como si nos estuvieran esperando para recibirnos. Oye, como si tuvieras la llave ya. Sí, y aparte como si tuviéramos acceso al presupuesto, o sea, de manera directa, es decir, sí participamos en la aprobación y etcétera, pero eso no significa que necesariamente tengamos una injerencia sobre las actividades de las secretarías. Eso a mí me ha pasado en diferentes casos, me imagino que a ti también, en donde la gente te exige y te dice, es que nosotros votamos por ustedes, pero al final de cuentas, yo he tratado al menos de tener mucha comunicación con la gente para hacerles entender que sí tenemos nuestras restricciones y que aparte creo que nuestra función, que es legislar, yo creo que hemos cumplido. O sea, estamos hasta ese momento, creo que somos una de las legislaturas que Mejor evaluada. mejor evaluada, no es por presumir, pero respetamos obviamente a nuestros compañeros anteriores que estuvieron en diferentes legislaturas, pero hoy, dadas las circunstancias, creo que estamos viviendo un momento muy padre en la legislatura y tenemos una gran oportunidad. Tenemos mayoría en el Senado, mayoría en la Cámara Federal, mayoría en la Cámara Local, muchas presidencias municipales, Gobernadora. gobernador. Ahora el tema es dar resultados. Y ahí es en donde creo que estamos construyendo esto. Y pues la verdad en esta comisión, pues yo te deseo mucho éxito, porque aparte eres una diputada muy trabajadora y que estás todo el tiempo al pendiente de la gente, un compromiso muy grande, que yo lo he visto. eh, y por eso al principio te preguntaba de tus hijas, porque yo te veo tan activa que de repente digo, qué difícil es, ¿no? A mí me pasa con mis hijas también, que me demandan mucho tiempo, la familia, también mi esposa, que me dice, oye, ¿en qué momento vamos a salir? O cumpleaños, o te pierdes muchas actividades. Así es. Actividades a las que ya no puedes llegar, luego, aunque digas que sí, te esfuerzas y ya no te dio tiempo, ya se te pasó el día, hubo Digo, no te tráfico. pase, pero inclusive la familia puede decir, no, pues es que como ya eres diputado, ya no vienes, etcétera, etcétera, Ajá. etcétera, ¿no? Ya no quieres convivir con nosotros, ¿no? Pero tenemos una responsabilidad muy grande, Y los ¿no? trayectos a nosotros nos acaban. O sea, yo, por ejemplo, me hago 2 horas, 3 horas de camino, de ida, 3 horas de regreso. O sea, la verdad es complicadísimo. Y por ejemplo, nosotros en algún momento, bueno, pues yo me he quedado aquí en Toluca, tú todas las veces te regresas. Y eso es algo, la verdad, de reconocerte, ¿no? Porque por el tema de ver a tus hijas, aunque sea en la mañana, me comentabas en alguna ocasión, ¿no? Sí, me he quedado como 1 o 2 veces, así que he dicho, no, ahora sí, porque no quiero llegar tarde por ninguna circunstancia, porque como bien lo dices, el tema del tráfico a veces te hace, lo más rápido son 2 horas y media, ¿no? Pero 3, 4, me ha pasado 5, me ha pasado que eh, se cierran la autopista, un accidente y ni para atrás ni para adelante y ya te quedas ahí por horas, me ha pasado de todo. Entonces, pues sí, yo intento
despertar a mis hijas todas las mañanas, por lo menos que vean que estoy. Ya cuando llego en la noche, pues ya es muy noche, muchas veces no las alcanzo a ver ni nada. Digo, bueno, por lo menos unos minutos que les pueda dedicar al día, que vean que sí estoy, preguntarles cómo les fue, preguntarles si todo está bien, preguntarles si han jugando con sus compañeritas, que aprendieron, cualquier cosa, ¿no? Que me pueda permitir estar cerca de ellas. Y entonces eso hace que yo vaya y venga y también la verdad es que se genera un desgaste físico, en un tema mental, también incluso para el mismo equipo, para los compañeros, porque no solo soy yo, entonces también los meto en esta misma dinámica. Sí, definitivamente. Pero oye, en confianza, para ir cerrando nuestro podcast, oye, platícame, ¿cuál ha sido uno de los momentos más tristes o más difíciles que has vivido en tu vida? Bueno, de los más tristes, creo, ahorita te lo había compartido. ¿Cuál es la realidad? Que yo, te digo, fue entrando como a la prepa, yo voy a la escuela, regreso, mi mamá nada más me pasó a decir con alguien que hiciera la comida, Ujú. hago la comida, estaba esperando, nunca llegó nadie, y ya, pregunto por mi papá, me dijeron que había tenido un accidente, estaba en el hospital, seguro regresaba más tarde, ¿no? Solamente eso. Y ya pasaron unos días, bastantes días. Voy al hospital cuando mi papá va a salir, la primera ocasión de la primera cirugía. Y estaba ahí una señora. Entonces yo estaba ahí sola en la calle, mi mamá estaba adentro con él viendo el tema de su salida. Y la señora estaba haciéndome así como la plática, ¿no? O sea, es una niña sola, entonces la señora me estaba haciendo como la plática, intentando distraerme, supongo que veía mi cara de preocupada. Ujú. Entonces, la señora me preguntaba así por mi papá y como distintas cosas, ¿no? Y entonces yo le dije que mi mamá me había dicho que ya iba a salir, ¿no? Yo como que ya no le ponía mucha atención porque estaba esperando a ver en qué momento salía. Y ya va a salir mi papá y la señora me dice, le digo, creo que ya ahí viene. Y me dice, no, el señor que está por salir, no creo que sea tu papá, porque él se iba a morir. Yo escuché su diagnóstico y además le van a cortar la pierna y de seguro que se va a morir, ¿no? Y entonces sale mi papá en ese momento. Y pues yo me sentía muy triste porque, imagínate, a mí solo me dijeron, tus papás se tuvieron que ir, tuvo un accidente pequeño, pero regresa más tarde. Y pues no era así. Sí, ya que viste la gravedad del tema, fue que, y me imagino que el verlo por primera vez fue, pues, muy complicado. Ujú. Pero mira, lo importante es que está bien, que está Ujú. contigo, que de alguna manera ha sido un pilar en tu vida y que hoy la mujer que eres, pues en gran parte se la debes a tus papás, el apoyo de la familia y pues ánimo, mi querida Ujú. Zaira. Y digo, pues ya ha sido una gran lección. A mí me alegra mucho, mi papá está bien, caminando, todo normal, obviamente con sus prótesis y demás, pero él quedó muy bien. Te digo que incluso médicos decían que a qué santo se encomendaba porque era un milagro, pero sí creo que fue un momento muy, muy difícil para mí. Sí, me imagino. Oye, y cambiando drásticamente, ¿cuál ha sido tu momento más feliz o uno de los momentos más felices de tu vida? Híjole, sin duda han sido Ujú, dos, ¿no? Cuando nacieron mis 2 hijas, ujú, la primera, la más grande, no podía nacer, ujú, según ya me iban a hacer cesárea, ya estaban preparando todo, y el anestesiólogo no me podía anestesiar porque no me dejaba de mover, porque, no dejaba de tener contracciones. Entonces él me preguntaba: "Cuando tú ya no sientas dolor, me avisas para que te inyecte rápido en ese momento, ¿no? ujú, Porque, pues, no te puedes mover, ujú. porque te lo ponen atrás, ¿no? La raquia". Entonces, yo le decía: "Es que no puedo dejarme de mover", ¿no? O sea, además tenía muchísimo como frío, estaba temblando. Y entonces me dice: "¿Puedo revisarte?", en lo que el doctor se lavaba las manos y todo eso, ¿no? Y, y yo le digo: "Pues sí, ¿no? O sea, ya ayúdeme, pues", ¿no? Y entonces ya le grita al doctor y ya le dice así como de: "No, ya no hay tiempo, ya están haciendo el bebé". Y entonces el mismo anestesiólogo, no mi ginecólogo, el anestesiólogo, me pregunta que si quería ver cuando
cómo salía mi hija. Ujú. Y entonces ya estaba así como acostada, me inclinó mucho y me jaló y me ayudó como a empujarme aquí el abdomen. Y pues prácticamente yo vi así cómo salió mi bebé. Digo, es algo que no a todos les gusta, pero yo vi así totalmente cómo salió mi hija, cómo nació, de inmediato me la dieron. Entonces, para mí fue lo más bonito que pude ver desde su primer momento, ¿no? Oye, qué padre. Eso, digamos, con la primera. Ujú. Y además ella, no solo a mí, sino todos dicen que cuando se las enseñaron sonrió. Ella estaba muy contenta cuando nació. Y con mi otra hija, pues fue distinto, ¿no? Un momento como familiar un poco complicado. Y yo al revés, estaba sola, pero estaba muy contenta, como que esa dificultad que tenía ese momento, esa tristeza, mi hija llegó a cambiarme absolutamente todo. Entonces, pues por eso digo, no es uno, son absolutamente los dos momentos que fueron muy diferentes, pero que llegaron a cambiarme todo. Oye, pues qué padre, Zaira. Muchísimas gracias por compartirnos estas experiencias tan padres, ¿no? Que al final de cuentas yo lo que intentamos en este podcast precisamente es que pues la gente conozca que realmente somos muchas personas pues, como cualquier otra, ¿no? Que de alguna manera nos esforzamos y hemos estado ahorita o estamos en un cargo importante, pero que padecemos muchas de las cosas que vive muchísima gente. Lo generalizo, aunque hay excepciones, sabemos, pero pues la verdad es que estoy muy contento de que nos hayas acompañado y preguntarte, por último, Zaira, en confianza, ¿cómo te ves en los siguientes años? O sea, ¿cómo te visualizas tú como actor político? No, pues primero decir, yo estoy muy contenta de representar a la gente de Catepec en el Congreso del Estado. Es una gran oportunidad, pero también una gran responsabilidad la que me han dado. Entonces, ahorita yo estoy feliz, sé que vamos a sacar muy bien lo que nos falta, que ya son un poquito más de 2 años de la legislatura. Y después de eso, yo no me visualizo en otro lado que no sea transformando la vida de mis vecinas, mis vecinos de Catepec, transformando nuestro municipio, ayudando para que quitemos todos esos malos vicios que tenemos, porque sin duda alguna la corrupción, como decía el licenciado Andrés Manuel, es lo que nos afecta, es lo que hace que el presupuesto, que el recurso no llegue a nuestras comunidades. Y no estoy de acuerdo en que luego hagamos que la gente pague por las mismas obras que ya te pagó a ti como gobierno cuando paga todos sus servicios, en todos sus impuestos, ¿no? Entonces yo no me veo de otra manera más que ayudando a mis vecinas, a mis vecinos, cambiando toda esa red hídrica, todo ese drenaje que ya no tenemos en Ecatepec, haciendo que ya no tengamos huachicoleo, Ujú. ayudando a mis vecinos. Oye, pues qué padre. Pues te deseo todo el éxito del mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Te lo agradezco mucho. Sabes que te aprecio demasiado y que de verdad en lo que podamos apoyar, pues vamos a estar aquí muy al pendiente, ¿no? Y bueno, pues a la gente que nos siguió el día de hoy, pues muchas gracias. Eh, Nuestra compañera Zaira, nuestra diputada, le agradezco muchísimo el que haya venido y bueno, pues los esperamos en nuestro siguiente capítulo de nuestro podcast En Confianza. Muchas gracias. En Confianza, el podcast de Samuel Ríos.